Gracias. En todo caso, este cuadernillo Muchas gracias, licenciado. se llama el 41 y está en el sitio de la universidad. Ustedes entran y pueden sacar el cuadernillo 41, se lo pueden copiar. ¿Ya? También está el 44, no hay 42 y 43, no hay. Está el 41, el 44, el 45, 46, 47. A 47 también son, todos esos son relativos a la derivada. El último va a ser el 47. Entonces, si nuestras funciones fueran solo líneas rectas, nosotros de puro ver la pendiente de cada recta que está aquí, es el coeficiente de X, podríamos saber cuáles están creciendo y cuáles están decreciendo, cuáles van hacia arriba y cuáles van hacia abajo. Entonces, van hacia arriba M3 con 0,8 o 4 quintos, M5 con 5 tercios o 1,67 y L sexta con 0,33 o 1 tercio. Esas tres van hacia arriba. La que va más rápido hacia arriba es L5. Su pendiente es 1,67. Le sigue L3, que es 0,8. Y le sigue más levemente, pero va siempre hacia arriba, L6, con 0,33 o 1 tercio. La L2 no sube ni baja porque tiene pendiente 0. Las L1, pendiente menos 2,5. La L4, pendiente menos 1,5. Y la L7 tiene pendiente menos 0,6. Entonces, la que más rápido baja es la L1, con menos 2,5. Le sigue la L4 con menos 1,5 y le sigue la L7 con menos 0,6. Esas tres están yendo hacia abajo, ¿no? Entonces, inmediatamente estos están colocadas así, tal como yo acabo de nombrar. La L5 es la que sube más rápido porque su pendiente es 5 tercios. Le sigue la L3 porque su pendiente es 4 quintos, un poco más chica que 5 tercios. Le sigue la L6, que tiene 1 tercio. L2 tiene 0 pendiente, o sea que es horizontal. Ni crece ni decrece. Y después la L7, la L4 y la L1, ¿no? Entonces, sería macanudo que todas nuestras funciones fueran solo rectas, porque no necesitaríamos, o sea, lo que nosotros queremos es desarrollar una herramienta que nos permita saber cuáles son las que van para arriba y las que van para abajo, sin tener que hacer la gráfica de las funciones, porque siempre es, aunque es bueno tener la gráfica, pero nosotros queremos muchas veces estar seguros de que eso está ocurriendo simplemente al mirar las ecuaciones o al hacer alguna operación. Entonces, si fueran rectas, ya estaría la receta. Bastaría con ver la pendiente. Entonces, las podemos ordenar por pendientes. M5, que es la más grande, con 1,67, M3, M6, M2, que es 0, M7, que es menos 0,6, M4 y M1. Entonces, de chica a grande, las tres primeras crecen, la segunda tiene pendiente 0 y las otras tres son decrecientes. Y entonces ya tendríamos lo que queremos. Sin necesidad de hacer la gráfica, sabríamos cuál está subiendo más rápido y cuál está dejando, y etcétera. Entonces, lo que ocurre ahora, nuestras funciones son curvas. Y entonces las curvas no tienen pues pendiente. Ojalá tuvieran pendiente. Y entonces lo que decimos, bueno, vamos a definir la pendiente de una curva. Vamos a decir que es igual a la pendiente de su recta tangente, esta recta colorada. En el punto en que queremos saber la pendiente de una curva. Entonces definimos la pendiente de una curva en un punto, en el punto XY, es igual a la pendiente de su recta tangente en ese punto. La recta tangente es una recta que toca la curva solo en un punto. En el punto donde nosotros queremos, se llama el punto de tangencia. Entonces, lamentablemente, bueno, vamos a definir entonces ya, desde este momento, todas las curvas tienen pendiente, porque nosotros hemos dicho que su pendiente es la pendiente de su recta tangente.
La pendiente de la curva es igual a la pendiente de su recta tangente en ese punto. Pero nos falta, para saber la pendiente, nosotros necesitamos 2 puntos. La pendiente de una recta es delta y partido por delta x, o bien y2 menos y1, cateto opuesto, partido por x2 menos x1, cateto adyacente. La pendiente es la tangente del ángulo alfa, ¿no? Entonces resulta que no tenemos, porque tenemos una sola, porque resulta que es la tangente. Si fuera la secante, tendríamos 2 puntos. Entonces lo que hacemos nosotros es trazar, en lugar de como esta, a nosotros nos interesaría, queremos saber cuánto vale la pendiente de esta curva en el punto XY, este puntito de más abajo. Y su recta tangente es esta celeste. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos una secante, o sea, otro punto de la curva, que esté más o menos cerca del punto donde queremos saber la pendiente, ¿no? Y trazamos entonces, esta se llama una secante, porque corta la curva en 2 puntos. Y entonces trazamos, basados en esos 2 puntos, trazamos la recta colorada. De esa sí que podemos saber su pendiente porque tenemos 2 puntos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, cuál es el punto siguiente? Este punto de acá sería, no estaría en X, sino en X más delta X. Se supone que hemos avanzado un delta X, ¿no? Entonces, X más delta X es el sitio de X. Y el sitio de Y no va a ser f de X, sino que f de X más delta X aquí arriba. Entonces, el cateto opuesto va a ser f de X más delta X menos f de X, que es hasta aquí. O sea, Y más delta Y menos Y. Esto es delta Y. Y esto es f de X más delta X menos f de X. Lo mismo. Delta Y y esto son lo mismo. Y el cateto adyacente va a ser delta X, porque es X más delta X menos X. Va a quedar delta X. Entonces, esa es la pendiente del secante, delta Y partido por delta X, y f de X más delta X menos f de X partido por delta X. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo que hemos aprendido a hacer en el cálculo ya, que es el límite. Entonces, vamos a ir acercando este puntito, lo vamos acercando y sobre la curva, ¿no? O sea que hacemos el delta H X más pequeñito. Y eso va a hacer que el punto esté cada vez más cerca del punto donde queremos saber la pendiente. Y mientras más cerca esté, más parecida va a ser la pendiente de la secante a la pendiente de la tangente que nosotros queremos saber. Nosotros queremos saber la pendiente de la tangente. Pero mientras más cerca esté, más se parece. Entonces la vamos a acercar, 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 hasta que en el límite van a ser igualitas. Entonces la pendiente que estamos buscando, que es M, que es la pendiente de la tangente, es igual al límite cuando delta X tiende a 0 de la pendiente de la secante. Y entonces va a ser el límite de delta Y partido por delta X, este triangulito, delta Y partido por delta X, a medida que se va acercando se hace más chiquito. Delta Y partido por delta X, cuando sea más chico va a ser delta Y partido por delta X, y va a ser el límite entonces de esta expresión. La diferencia de f de x más delta x menos f de x partido por delta x. Entonces, esa va a ser para nosotros la pendiente de una curva en cualquier punto x. Y la podemos calcular, vamos a irnos de nuevo aquí al texto, la podemos calcular, aquí se ve, si no, ¿cómo tendríamos que hacer para calcular una pendiente de una curva? Podríamos usar un papel cuadriculado y restar, ¿no es cierto? Aquí podríamos decir cuánto vale, tomamos un punto aquí y tomamos un delta Y y vemos un delta X, entonces, pero sería todo un lío y sería muy inexacto, entonces no se puede hacer así en gráfico. Entonces, la pendiente de la secante sería esta, y en el límite, entonces, si nos vamos acercando, fíjense, al comienzo tenemos esta posición, este es el punto donde queremos saber, y este es el punto de la secante, un poquito más allá, con delta X y delta Y, y después nos vamos a ir acercando.
O sea que este punto lo vamos acercando sobre la curva y después queda así. Y cuando estamos más cerca queda así. Y en el límite prácticamente dos coinciden, los dos puntos. Y claro, nosotros somos capaces de calcular lo que ocurre en el límite. Y aquí ya se ve que esta es prácticamente la tangente. ¿Sí? Entonces, en el límite, la pendiente de la tangente es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión. Y entonces la definimos así, ¿no? La pendiente de la curva va a ser igual a límite de esta expresión, suponiendo que este límite existe. Ahora, está tan cerca el uno del otro que delta y y delta x aquí se van a hacer 0 los dos. O sea que nuestro límite siempre va a dar 0 partido por 0. O sea, va a ser un límite indeterminado. Y nosotros ya sabemos cómo se trabaja con límites indeterminados. ¿Qué hay que hacer para eliminar la indeterminación? Si es racional, o sea, si es polinomio partido por polinomio, o si es irracional, ya sabemos cómo se elimina esa indeterminación. Entonces, para calcular, hemos dicho que se utilizan 4 pasos, ¿no? Primero se calcula el valor de la función en x más delta x, después se les resta f de x, estamos calculando el numerador, después se le divide entre delta x, y una vez que tenemos eso, calculamos el límite. Entonces hemos hecho aquí algunos ejemplos, un primer ejemplo con esta función sencillita, y nos ha dado bien. El primer ejemplo era f de x más delta x, reemplazando aquí en lugar de x, ponemos x más delta x acá, así. Restándole f de x, que vale 2x menos 1. Entonces, si cancelamos 2x con menos 2x y menos 1 con más 1, nos queda solamente 2 delta x. Entonces, este cociente nos va a quedar 2 delta x partido por x, delta x, y que podemos cancelar si delta x es diferente de 0. Delta x tiende a 0, pero nunca va a ser exactamente 0, ¿se acuerdan? Nosotros estamos muy cerquita, muy cerquita, pero nunca va a ser igual a 0. Porque hay muchas veces que 0 no existe, ¿no? Ahí la función no existe. Entonces, nosotros queremos solamente muy cerquita. Entonces, como son distintos 0, podemos simplificar, porque si no, tendríamos 0 partido por 0. Sería el límite. Entonces, el límite de una constante es igual a la constante, y resulta entonces que esta función tiene pendiente 2. Eso ya sabíamos, ¿no? Porque es una línea recta con pendiente 2. Entonces, después hemos hecho la prueba. Aquí, bueno, yo la he hecho en clases, pero aquí no está hecha, y pide entonces que calculemos la pendiente para esta parábola en 3 lugares distintos, ¿no? Y se ve, si alguien tiene por ahí lo que nosotros hemos hecho, yo no lo tengo. No lo tengo. Se ve que la pendiente de la parábola va a ser 2x. Entonces 2x, si nosotros calculamos, o sea que m va a ser igual a 2x para esta función. Si nosotros en lugar de para x igual menos 2, ponemos 2 por menos 2, va a dar menos 4. O sea que la pendiente de esta recta que se ve aquí al ladito es menos 4. En x igual 0 ponemos 2 por 0, 0. O sea que la pendiente es 0 aquí abajo, en el vértice. Y en el punto x igual 2, ponemos 2 por 2, va a quedar 4. Y está de subida así. Entonces se puede trabajar así. Lo que hemos hecho en clase ha sido, está aquí hecho en el cuadernillo 41, está para la función f de x igual raíz de x. No queremos solamente la pendiente, sino queremos la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto 4,2. Eso lo hemos hecho muy bonito. Aquí está el primer paso, f de x más delta x, que va a ser como es raíz de x, va a ser raíz de x más delta x. Si les restamos la función raíz de x y dividimos por delta x, tenemos esta expresión.
Entonces, en el límite, cuando delta x tiende a 0 de esto, vamos a ver que es en realidad, aquí cuando delta x tiende a 0, el numerador va a ser raíz de x menos raíz de x, que da 0, y abajo va a dar delta x, que también tiende a 0. O sea, va a ser indeterminado 0 partido por 0. Entonces, como es 0 partido por 0, tenemos que buscar la función de reemplazo multiplicando, o sea, amplificando por la conjugada. Raíz más raíz en el numerador y raíz más raíz en el denominador. Entonces, arriba en el numerador va a quedar raíz de x más delta x al cuadrado, que va a ser x más delta x, menos el cuadrado de raíz cuadrada de x, que va a ser x. Entonces, simplificamos y nos queda delta x. Delta x en el numerador y en el denominador nos queda delta x por raíz más raíz. Esto se deja así tal cual, delta x por raíz más raíz. Y aquí se ve que en el numerador y denominador tenemos delta x, se puede cancelar, porque delta x tiende a 0, pero no es 0. Entonces va a quedar el límite de 1 partido por raíz más raíz, y esta sería la función de reemplazo. Entonces ahora calculamos el límite, va a ser igual al límite del numerador, que es una constante, vale 1, y el límite del denominador, que va a ser la raíz más raíz, pero con delta x poniendo como 0. Entonces va a ser raíz más raíz, que va a quedar 2 veces la raíz de x. Entonces la pendiente de la curva f de x igual a raíz de x había sido 1 partido por 2 veces la raíz de x, ¿no? El límite da 0 partido por 0, pero nosotros hemos eliminado la indeterminación buscando la función de reemplazo. Ese cuento ya lo conoce. Entonces, para cualquier punto de esa curva, su pendiente es 1 partido por 2 veces la raíz. Dice, como se puede ver, la pendiente de la función varía con x, claro. Y para x igual 4, porque nos han dicho que quieren saber cuál es la ecuación de la recta tangente, no la pendiente, sino la ecuación de la recta tangente en el punto 4,2. En el punto 4,2, x vale 4, reemplazamos aquí x4, va a ser entonces raíz de 4, que es 2, entonces va a ser 1 partido por 2 por 2, va a dar 1/4. O sea que en ese punto, en el punto 4,2, nuestra curva raíz de x tiene pendiente 1/4. Y entonces ahora tenemos ya, de la recta tangente que nos han pedido, tenemos un punto y la pendiente. Entonces usamos la forma punto pendiente de la recta, ¿se acuerdan? Esto tienen que saberlo siempre ustedes, porque siempre estamos calculando la ecuación de la recta. Entonces, su forma punto pendiente va a ser y menos y1, y1 vale 2, igual a m, que vale 1/4, por x menos x1, que vale 4. Se reemplazan aquí y se despeja y tenemos y igual 1/4 de x más 1. Hemos hecho la gráfica, está como tarea para ustedes hacer la gráfica, la 14. Dibujar la gráfica y, ¿no? y la función y la recta tangente, y esta también. Hay que dibujarla, nosotros yo la he hecho aquí en papel y me ha salido excelente. Además, calcular la pendiente y la ecuación de la recta tangente en otro punto, en x igual 9. A ver si le sale. Y dice, y dibujarla con la anterior. O sea que no necesitan hacer un nuevo dibujo, sino que en esta misma gráfica pueden hacer esta otra recta tangente. Dice, no necesitan calcular la ecuación de la pendiente de esa función, pues ya la conocemos. La pendiente vale 1 partido por 2 raíz de x. Y para x igual 9 se reemplaza y etcétera. Entonces, esa era la tarea número 14 que nadie me ha entregado. Y como esto se ve que en general para todas las funciones, la pendiente va a ser también una función de x. O sea que varía con x. Y además tiene un solo valor. Para cada valor de x tiene un solo valor. No es que la pendiente vale 5 y además vale menos 3. No. Vale siempre un solo valor en cada punto. Entonces, esto es una función también. Y es una función que se deriva de la función que nos han dado. Nos dieron esta función f de x igual a raíz de x,
Y nosotros para esa función hemos calculado su función aquí, su función derivada. Entonces, esto ya no se llama más pendiente, se llama la derivada de la función. Y sabemos que la derivada representa a su pendiente. Entonces dice, finalmente, al límite que hemos encontrado le damos el nombre de función derivada de la función f de x. Y más cortito decimos es la derivada de f de x. Y su símbolo es f' de x. Entonces la derivada f' representa entonces la pendiente de f de x en el punto x. El dominio de f de x puede ser cuando más el mismo de f de x. Eso también lo hemos discutido el otro día, así que no vamos a ir tan lento ahora. Pero dice desde ahora, cada vez que necesitemos calcular la derivada de esta función, ya la conocemos. No hay que hacer de nuevo el método ni nada, sino que la vamos a guardar en una tabla. Vamos a hacer tablas de, ¿no? En lo que sigue aprenderemos a derivar todo tipo de funciones, incluyendo las funciones paramétricas y las implícitas, y sin tener que recurrir a hacerlo desde el cálculo del límite. O sea que ya no vamos a trabajar más por el método 4 pasos. ¿Sí? La idea es poder disponer de las pendientes donde sea necesario en el momento en que lo necesitemos. No podemos estar haciendo el límite de los 4 pasos cada vez. O sea que aquí solamente hemos entrado a eso para que ustedes vean de dónde aparece todo este cuento de las pendientes y cómo somos capaces de calcular la pendiente de una curva en un punto. Así se calcula. Y nosotros ahora existen tablas de derivadas, de funciones derivadas. Hay. Para todas las funciones existen las derivadas y quiere decir que alguien se pasó el trabajo de calcular por el método de 4 pasos todas esas derivadas. Y nosotros ya las hemos heredado. Tarea 15, hacer los ejercicios 1 y 2 de la página 87 del texto guía. Aquí está 86, 87, derivada de una función. Entonces aquí está definiendo. Ya hemos definido nosotros. Y dice, además de f', tiene otros nombres. Se llama de y en dx, y', de f de x en dx, y de y en dx se lee más bien la derivada de y con respecto a x. Y si se utiliza la notación límite, se tendría que de y en dx es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de delta y partido por delta x. Por tanto, resulta todo esto, ¿no? De y en dx es igual a f' de x. Y es igual al límite de f de x más delta x menos f de x partido por delta x, y es igual también al límite de delta y partido por delta x cuando delta x tiende a 0. Ya que la derivada y la pendiente de la recta tangente a la gráfica se definen ambas por el mismo límite, también se puede usar el método de los 4 pasos. Aquí hay un ejemplo que vale la pena que lo miren ustedes después con calma. Se ha calculado por última vez usando el método de los 4 pasos para esta función, x al cubo menos 4x. Entonces, primero calcula f de x más delta x poniendo aquí x más delta x, ahí y ahí. Y desarrollando el cubo, primero cubo más 3 veces el primero cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Eso es este primer término, y después menos 4x menos 4 delta x. Aquí. Y a eso hay que restarle f de x. O sea, va a ser menos x al cubo más 4x. Y eso se cancela. Este x al cubo con este x al cubo. Este 4 menos 4x con este más 4x con este menos 4x. Y nos quedan solamente los términos, el segundo, el tercero, el cuarto. Y este por acá. Entonces 1, 2, 3 y 4. Ese sería el numerador. Cuando dividimos por delta x aquí, nos va a quedar así. Pero nosotros vemos que cada término, este tiene delta x, este tiene delta x al cuadrado, esta tiene delta x al cubo, este de nuevo delta x, o sea que vamos a sacar factor común delta x. Y va a quedar 3x al cuadrado
más 3x por delta x, más delta x al cuadrado, aquí, menos 4. Dividido por delta x, entonces, para eliminar la indeterminación 0 partido por 0, simplificamos delta x con delta x y nos queda así. Así. Entonces ahora, en el límite, esto es la variable aquí no es x, sino que es delta x, porque hemos avanzado, hemos retrocedido, ¿no? El punto x es el lugar donde queremos nosotros calcular la derivada. Y entonces el delta x es a partir de ahí, pero la variable es delta x. Entonces esto 3x al cuadrado es una constante. Y el límite de una constante es igual a la constante. Y aquí, cuando está por delta x, se reemplaza, sustitución directa, vamos a tener 3x por 0. Y aquí delta x que es 0. Entonces, todos estos dos términos por sustitución directa, porque esto es un polinomio en delta x, ¿no? Es el polinomio de segundo grado. Entonces, se puede calcular su límite por sustitución directa. Aquí va a quedar 0, aquí va a quedar 0. Aquí va a quedar 3x al cuadrado y aquí menos 4. O sea que la derivada de esta función, x al cubo menos 4x, habría sido f' igual 3x al cuadrado menos 4. Entonces, esto también lo podemos guardar si nosotros queremos en una tabla que después vamos a usar siempre. Y esta es la última que calculamos, determinar la derivada de y en dt, ¿no? Pero esta no es una función de x, sino una función de t. Entonces vamos a calcular de y en dt. Me parece que eso está aquí. Podemos ver en colores. Esta se acabó, se acabó. O sea que la 41 termina ahí y pasamos a la 44. Entonces aquí, no, ya es otra cosa. Entonces seguimos nomás aquí. Va a ser método de los 4 pasos. F de t más delta t es 1 partido por t más delta t. La diferencia, 4 partido por t más delta t, menos 4 partido por t. Sacamos denominador común. Entonces el denominador va a ser t por t más delta t, o t más delta t por t, y multiplicamos cruzado, va a ser 4t menos 4t menos 4 delta t. Así. Simplificamos los 4t y queda arriba solamente menos 4 delta t, y abajo queda t y t más delta t. Por t más delta t, dividimos, ahora este es solamente el numerador, ahora dividimos por delta t, sale así, y ya podemos simplificar delta t del numerador con el denominador, y en el límite entonces tenemos esto, ya no va a dar 0 partido por 0, esta ya es la función de reemplazo, y el límite de este cociente será igual al límite del numerador, dividido por el límite del denominador, que es un producto, se puede calcular por sustitución directa. Cuando delta t vale 0, esto es una constante, y esto también es una constante, entonces va t por t, abajo queda t por t, más 0. Entonces va a ser t cuadrado. O sea que la derivada de la función 4 partido por delta t había sido menos 4 partido por t al cuadrado. Eso para siempre. La derivada de 4 partido por x había sido menos 4 partido por x al cuadrado. ¿Sí? De y en de x, dependiendo cuál sea la variable independiente. Y esto está mostrando que en algunos lugares no tiene la función, no tiene derivada. ¿Dónde son los lugares donde no tiene derivada? Hemos seguido un proceso de límite, ¿no es cierto? Y tenemos que podernos acercar por los dos lados. Nosotros hemos mostrado que nos acercábamos un delta x a la derecha nomás, pero también hay que acercarse por delta x a la izquierda. Y nos tiene que dar el mismo valor. Las laterales tienen que ser iguales, ¿se acuerdan? El límite, si existe, es único y nos tiene que dar, lo de los laterales nos tiene que dar iguales. Tienen que existir y dar iguales. Entonces, aquí, en este caso, el ángulo alfa, porque la pendiente, o sea que de todas maneras la derivada es la tangente del ángulo alfa pendiente.
Y cuando alfa vale 90 grados, como en este caso, no hay pendiente, ¿no? Tangente de 90 no existe. Entonces, para todas las curvas, en los puntos en que se ponen verticales, no tienen derivada. Entonces, en ese punto, no son derivables. Después, las funciones que tienen un salto, en el lugar donde tienen un salto, tampoco son derivables. Porque aquí, o sea, una pendiente es como un cerro, pero esto no es como si hubiera una muralla ahí, ¿no? Y hay que saltar de aquí para acá. No es como una pendiente de un cerro. Entonces, aquí tampoco tiene pendiente, porque tiene un salto. Aquí tampoco tiene pendiente, porque cuando nos acercamos por la izquierda, como es la tangente de esto, nos va a dar un número negativo. Cuando nos acercamos por la derecha, nos va a dar un número positivo. Entonces, como son distintos los números, la pendiente de este punto no existe. Lo mismo aquí. Entonces, quiere decir que hay situaciones comunes de las funciones que destruyen la diferenciabilidad, la derivabilidad, cuando son tangentes rectas, tangentes verticales, cuando son discontinuas, cuando son aristas o puntas en una gráfica. Entonces, estas gráficas que son así quebradas, como con puntos angulosos se llaman, o anótense punto anguloso. Entonces, en el punto anguloso no tienen derivada, ¿no? Porque al acercarnos por un lado da negativo y al acercarnos por otro lado da positivo. Entonces, en este punto no tiene. Aquí no tiene porque el ángulo es de 90 grande, tangente una vertical. Entonces, no es suficiente con que nuestra curva sea continua. A veces hemos sacado los teoremas de continuidad, porque para nosotros es importante, nos da seguridad sobre ciertas cosas el hecho de que sea continuo. Pero en realidad aquí ya no da seguridad, porque estas tres curvas, la primera, la tercera y la cuarta, son continuas en este punto, pero no son derivables. Entonces, no es suficiente, ya no basta con decir, sí, pero lo que pasa es que es continua. No basta. No basta con que sea continua, porque aquí hay tres situaciones en las que es continua y no tiene derivada. Y menos aún si no es continua. Pero dice aquí al revés. Si en un punto cualquiera la derivada existe, ya podemos estar nosotros seguros de que en ese punto la función es continua. O sea que al revés sí vale. Si en un punto tiene derivada, quiere decir que en ese punto la función es continua. Ahí no tiene saltos, no tiene ningún punto anguloso, no tiene una tangente vertical, nada. ¿Ya? Entonces, siempre que exista pendiente en un punto, quiere decir que en ese punto la función es continua. Aquí hay ejercicios para hacer que seguramente están puestos como una tarea, pero estamos escasos de tiempo, vale la pena que lo miren. Hay cosas que se pueden hacer fácilmente y otras que vale la pena que las piensen, porque aquí están puestos como unos ejercicios poquitos, 4 ejercicios, este tiene 3 incisos, pero este es para calcular por definición, o sea, por 4 pasos, ¿no? Pero conste que después no les vayan a decir a ustedes que en el examen yo voy a preguntar por los 4 pasos, falso, no hay nada más falso. Yo nunca voy a preguntar en un examen por los 4 pasos. Los 4 pasos son solamente para que nosotros vemos de dónde han aparecido esas derivadas. ¿Ya? Porque después en otras partes solo les enseña a repetir como un mono. Entonces nosotros sabemos de dónde aparecen, aunque no nos vamos a dedicar a ser especialistas en los 4 pasos. Algunas reglas de diferenciación. Entonces esto también hemos hecho el otro día. Esto ya pasó esto. Está la 41, la 44. Algunas reglas de diferenciación. A partir de la definición de la derivada vamos a coleccionar un conjunto de fórmulas de las derivadas. De las funciones básicas, ¿no? Todas las funciones básicas vamos a conocer su derivada. Y reglas para componer esas funciones, o sea que para componer productos, sumas, todo lo que sea. De manera que posteriormente podamos calcular la derivada de cualquier función sin recurrir a los 4 pasos. Hay que tener presente, sin embargo,
que todas las fórmulas han sido deducidas a partir de ese límite. O sea que algún señor que tenemos que agradecerle le dedicó mucho tiempo a calcular, por ejemplo, las derivadas de las funciones básicas, del seno, del coseno, del tangente, del logaritmo, del exponencial. Y nosotros lo vamos a heredar aquí. La primera regla es la derivada de una constante. Se trata de la función constante, ¿no? La función constante y igual a f de x igual c. Es una línea recta. ¿Se acuerdan de la recta, la línea 2, L2? Tenía pendiente 0. Bueno, aquí tiene pendiente 0. ¿No? ¿Por qué? Porque es horizontal. Entonces, si seguimos los 4 pasos, aquí estarían hechos de manera sucinta, ¿no? En el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, como es constante, sería c menos c. O sea, quedaría en el numerador, daría 0 partido por delta x. Entonces, 0 partido por un número siempre es 0. Entonces, el límite de 0 es igual a 0. O sea que el límite de la derivada de una constante es igual a 0. Esta es la función constante. Tiene pendiente 0. Entonces, la derivada de f de x, la derivada de una constante en dx es igual a 0. Aquí esto lo hemos hecho también en clases, yo creo. La derivada de 3 en dx vale 0. La derivada de menos 2 tercios en dx vale 0. La derivada de menos 5 en dx vale 0. La derivada de pi en dx vale 0. Todas estas porque son constantes. La derivada de menos 2 tercios en dx vale 0. La derivada de 7,43 también es una constante decimal. También vale 0. La derivada de 9 partido por raíz de 5 también vale 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Irracional, pero es una constante. La segunda fórmula es la derivada de una potencia. La derivada de una potencia de x a la n. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Para cualquier n que sea distinto de 0. ¿Ya? En palabras, la derivada de x elevada a n es igual a n, o sea, para saber eso vale la pena mejor repetirlo. La derivada de x elevado a n es igual a n por x elevado a n menos 1. La derivada de x a la n es igual a n por x elevado a n menos 1. Así, la derivada de x a la 1 va a ser 1 por x elevado a 1 menos 1, 0. Y x elevado a 0 vale 1. O sea que va a ser 1 por 1, 1. Entonces ya saben que de x en dx, porque nunca ponemos x elevado a 1, siempre se entiende. Entonces de x en dx es igual a 1. La derivada de x al cuadrado va a ser 2 por x elevado a 2 menos 1, 1. 2x. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de 1 partido por x a la cuarta tenemos que reescribir porque esto no es una potencia. Solamente potencias son x elevado a n. Esto no es x elevado a n. Entonces vamos a escribirlo como x elevado a menos 4. Entonces esto sí es una potencia, donde n vale menos 4. Entonces su derivado va a ser menos 4 por x elevado a menos 4 menos 1, que es menos 5. No se aceptan exponentes negativos, entonces esto tiene que ir para abajo y queda así. Menos 4 partido por x a la quinta. En este siguiente ejemplo solamente sabemos derivar potencias. Las raíces deben escribirse. Aquí la derivada de raíz de x, ya dijimos que, bueno, ahora la vamos a ver como una potencia. X elevado a 1 medio. Entonces la derivada de x a la 1 medio va a ser igual a 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. ¿No? La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces va a ser 1 medio por x elevado a 1 medio menos 1. Entonces va a ser 1 medio por x a la menos 1 medio. Y este tiene que irse para abajo. Entonces va a ser así. 1 medio por 1 partido por x elevado a 1 medio. Pero la x elevado a 1 medio es raíz. Entonces 1 medio por 1 partido por la raíz lo escribimos como un solo número, 1 partido por 2 veces la raíz de x.
Y esto ya lo sabíamos. Dijimos que nos vamos a acordar de que la derivada de raíz de x es 1 partido por raíz de x. Entonces ahora lo estamos rehaciendo con nuestra fórmula. La derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. Todo eso puede triturar nuestra fórmula, ¿no? La derivada de la raíz quinta de u al cubo va a ser, esto tenemos que transformarlo porque raíces no sabemos derivar. Entonces lo escribimos como u elevado a 3 quintos. Entonces la derivada de u elevado a 3 quintos va a ser df de u en du, va a ser igual a 3 quintos por u elevado a 3 quintos menos 1. Entonces este menos 1 es menos 5 quintos. Va a quedar menos 2 quintos. Sí. Va para abajo. Así. Entonces queda 3 partido por 5 por u elevado a 2 quintos, y ese u elevado a 2 quintos es la raíz quinta de u al cuadrado. ¿Sí? Por acuerdo general, el resultado no debe contener exponentes negativos y debe ser expresado de su forma más sencilla posible. O sea que eso cuesta puntos. Y regla del múltiplo constante, la derivada de c veces f de x es igual a c por f' de x. O sea que c puede salir, la constante puede salir fuera, ¿no? Entonces va a ser c por f', o por c por df de x en dx, donde c es una constante. La deducción de esta regla también se encuentra en el texto por ahí. Tienen que buscar la mayor parte de estas derivadas. Aquí todavía están en la derivada de la potencia simple. Aquí está la deducción. La pueden mirar. La derivada de una constante por una función. Aquí está la deducción. La pueden mirar. Aquí hay varios ejemplos, ejercicios para que los hagan. Los pueden hacer. Y algunos ejemplos. La derivada de 5x al cubo por dx en dx. Va a ser, esa la constante vale 5, sale afuera, va a quedar 5 por la derivada de x al cubo en dx. Y la derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. ¿Sí? O sea que 3 por 5, 15x al cuadrado. B, la derivada de 3x cuarta quintos. Esto es un cociente. Entonces tenemos que reescribirlo como una constante por una función. Una constante sería 3 quintos por x a la cuarta. Entonces esto sí podemos sacar la constante afuera. Va a ser 3 quintos por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo. Y 4 por 3 quintos queda 12 quintos. Por x elevado a 4 menos 1, 3. Aquí 8 partido por 3x al cuadrado, esto también es un cociente. Tenemos que escribirlo como una constante por una potencia. Va a ser 8 tercios por x a la menos 2. Entonces, esto sí que podemos derivar. Va a ser igual a la constante, 8 tercios, por la derivada de x a la menos 2, que va a ser menos 2, por x a la menos 2, menos 1, que es menos 3. Este menos 3 tiene que irse para abajo. Nos va a quedar menos 16 partido por 3x al cubo. En algunos casos, antes de derivar la función, habrá que reescribir, como acabamos de ver. Es decir, cambiar la representación sin cambiar su valor para que la nueva forma se adecue a algunas reglas de derivación. Hasta ahora solo sabemos derivar. ¿Qué sabemos hasta ahorita? Solo constantes solitas, su derivada es igual a 0. Podemos derivar potencias simples, x a la n, donde su derivada es n por x elevado a n menos 1, y podemos derivar potencias simples multiplicadas por una constante, a por x a la n, o c por x a la n. Entonces, si nuestra función no pertenece a ninguno de estos tres tipos, el verde, el azul o el rojo, entonces hay que reescribirlo, como hemos hecho aquí. Cociente no está, cociente no está. Y hay que escribirlo como una constante multiplicada por una potencia simple multiplicada por una constante. Tal como hemos hecho en los ejemplos basic. Tarea número 16, resolver
los problemas del ejemplo 13 de la página 91 del texto. Ejemplo 13 de la página 91 del texto, hay que resolver esto. Muy simple. Y la última es la derivada de una suma o diferencia. Aquí la derivada de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de sus derivadas. La derivada de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de sus derivadas. O sea, esto quiere decir en el fondo que cuando tengamos una suma o una resta, tenemos que derivar término a término, cada término por sí, y sumarlos o restarlos, lo que sea. Tenemos que restar término a término. ¿Ya? En palabras, ya sabemos que hay que tratar de repetir. Yo la otra vez les he hecho repetir en la clase. Esto aquí ya no se puede, pero hay que repetir. Si uno sabe repetir, dice, la derivada de una suma o de una diferencia es igual a la suma o la diferencia de sus derivadas. Algunos ejemplos. En el caso A. Entonces, esto es una suma y restas. Entonces, podemos derivar cada una y cada una tenemos que expresarla como lo que sabemos. O como una constante sola, o como una potencia simple, o como una potencia simple multiplicada por una constante. Cada término. Y eso enlazado como una suma o diferencia. Entonces, 5x a la sexta ya es. 2x a la cuarta ya es. Menos 3x al cuadrado ya es. Este no es. Entonces tiene que aparecer como menos 7 sextos de x a la menos un tercio. Aquí hay que ponerlo como eso. Menos 7 sextos de x a la menos un tercio. Sí, porque no es ninguno de los tipos que sabemos. Y más 7, este sí. Entonces, vamos. La derivada de 5x a la sexta, que va a ser 5 veces la derivada de x a la sexta, que es 6x a la quinta, más la derivada de 2x a la cuarta, que va a ser 2 veces la derivada de x a la cuarta. La derivada de x a la cuarta va a ser 4 por x al cubo. Entonces va a ser 2 por 4 por x al cubo. Y va a seguir la de menos 3x al cuadrado. La derivada de menos 3x al cuadrado va a ser menos 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x a la 1. Menos 3 por d derivada de x al cuadrado de x, que es menos 3 por 2 elevado a x. A seguir, entonces, hay que escribirlo así, y va a ser, sacamos el 7 sextos menos 7 sextos por la derivada de x a la menos un tercio, que va a ser menos un tercio por x a la menos 4 tercios, porque es menos un tercio menos 1, que son 3 tercios menos 4 tercios. Y entonces sumar sus derivadas va a ser aquí 5 por 6, 30 x a la quinta, más 4 por 2, 8x al cubo, menos 6x, menos por menos, más aquí 6 por 3, 18, 7 18avos partido por x elevado a 4 tercios. Entonces, la derivada de una suma o diferencia es igual a la suma o diferencia de las derivadas. O, mejor dicho, la derivada de una suma o diferencia tiene que llevarse a cabo término a término. Entonces, ya esto de aquí para acá, esto ya está de más, ¿no? Podemos pasar esto también. Podríamos pasar de aquí, podemos pasar aquí. Directamente, incluyendo este término, que para derivar tenemos que reescribir, ¿no? Entonces, pero ustedes pueden hacer, digamos, con un poco más de experiencia, pueden pasar de aquí hasta aquí. Pero por ahora, si quieren, pueden hacer así, término a término. Lo importante es que ustedes lleguen al final bien y no se equivoquen a la mitad por hacer rápido. En la práctica se suele derivar directamente sin escribir demasiados pasos intermedios, como en la siguiente derivada. Aquí. Entonces, para sacar f',
Derivamos el primer término, que va a ser la constante por la derivada de la potencia. Entonces va a ser 9 cuartos por 5 tercios por x a la 5 tercios menos 1, que 5 tercios menos 3 tercios da 2 tercios. Entonces va a ser 9 cuartos por 5 tercios por x a la 2 tercios. Y la siguiente también es una constante por una potencia, entonces va a ser la constante menos 4 novenos por 3 medios por x a la 1 medio. De ahí. De aquí va a ser x elevado a, aquí si quieren la escriben como x a la 1 medio y derivan, o pueden, conocemos ya también nuestra derivada de raíz de x por excepción, la única va a ser 1 partido por 2 raíz de x. Podemos escribir así. Y el 6 por 1 partido por 2 raíz de x. Y la derivada de 1 que es 0. Entonces ya hemos derivado y lo que hay que hacer ahora es ponerla bonita, que no haya exponentes negativos. Aquí son 9 entre 3 da 3 por 5, 15 cuartos. Aquí todavía está, pero pasa aquí 15 cuartos. Por x a la 2 tercios, x a la 2 tercios. Aquí sale 4 entre 2 a 2, 9 entre 3 a 3, 2 tercios. Por x a la 1 medio, que es raíz de x. Aquí esto nos va a dar 6 partido por 2 raíz de x, que se simplifica y queda 3 partido por raíz de x. Entonces, la derivada de esta función es esta. Siguiendo esta regla, una función polinómica puede ser derivada directamente como sigue. Entonces, si tenemos un polinomio, podemos derivar término a término. La derivada del primer término va a ser n por a a la n, a sub n, por x elevado a n menos 1, más n menos 1 por a sub n menos 1, por x elevado a n menos 2. Y además, más 3 por a sub 3 por x elevado al cuadrado, más 2 por a sub 2 por x, más 1 por a sub 1 por x a la 0, que vale 1. Más 0, la derivada de a sub 0, que es 0. Este resultado se puede aplicar en lo siguiente sin más pruebas. O sea que derivamos así. Cada vez que tenemos un polinomio, lo derivamos de esa manera. El ejemplo 4 de la página 92 del texto muestra cómo la pendiente de una curva en un punto también nos puede ayudar a trazar su gráfica. Vamos a ver muy cortito. La derivada de una suma, igual a la suma de las derivadas. Aquí está la demostración. Miren. Entonces pueden mirar la demostración, bien hechita. La derivada de una diferencia, igual. Entonces dice, han calculado que nos dan una parábola cúbica y dice, queremos conocer la pendiente de esta gráfica en el punto 2, cuando x es igual a 2, con menos 19 tercios. Entonces calculo la derivada y es 3 por 1 tercio, o 1 tercio por 3 por x al cuadrado, menos 5, más 0. Entonces x al cuadrado más 5 había sido la derivada de esta parábola cúbica, así. De manera que la pendiente de la gráfica de f en el punto 2 con menos 19 tercios está dada por f de 2, f' de 2, que va a ser 2 al cuadrado, que es 4, menos 5 va a quedar menos 1. O sea que si nosotros dibujamos nuestra parábola cúbica así, podemos hacer una tablita, y la tablita está hecha cada 1 o 2 puntos, ¿no? No hacemos una tabla muy seguida. Entonces, nosotros de repente pensamos que el punto que nos han dado, este punto 2 con menos 19 tercios, es el punto más bajo. Pero como la pendiente no ha salido 0, nosotros ya sabemos que no es, que está a un ladito, ¿no? Entonces, por eso dice
que la pendiente puede ayudar a saber bien cómo es la función, cómo es la gráfica, porque si hubiera sido el punto más bajo ese, nos hubiera dado pendiente igual 0. Pero una pendiente diferente de 0 nos indica que no es el punto más bajo. Ejemplo 5, calcule la ecuación de la recta pendiente a la gráfica de esta función en el punto -1 y 4/5. No está hecha. Para que ustedes la hagan. Y ejercicios, hay que calcular todas estas derivadas. Eso debe estar como en el ejemplo 4, página 92, el texto muestra cómo la pendiente ayuda a trazar la gráfica. Distintos nombres. Eso también está al otro lado. Podemos tener f' de x, es un nombre de la derivada, y e' también es otro nombre de la derivada, de y en dx, otro nombre, y derivada de f de x en dx también. Así se llama f' de x y e'. Prima se llama ese flequillo de y en dx y de f de x en dx. Así se lee. Y tarea 17, hacer el ejemplo 5 y los ejercicios de A hasta la I de la página 92 del texto. Eso ya lo hemos visto, de A hasta la I. G, solo que aquí tienen ustedes la H y la I más. Este texto es antiguo. Ahí. Entonces aquí podemos quedar aquí. Yo creo que podemos quedar aquí. El próximo cuadernillo que nos toca es el 45. Algunas reglas de diferenciación. Poníamos hecho esto. O sea que el 44 y el 45 son el mismo. Nos toca el 46. Entonces, la derivada de un exponencial. La derivada de la función exponencial, la derivada e a la x es e a la x. Fíjense, esta es la única función cuya derivada es igual a la función. Rarísimo, ¿no? La derivada de e a la x es e a la x. Y vamos a hacer entonces reglas del producto y el cociente. Yo creo que esta noche teníamos que haber empezado aquí, pero como hubo muy poca gente, yo preferí llegar hasta aquí revisando lo que hemos hecho de manera que después nadie se queje. Entonces yo creo que podemos llegar a quedar hasta aquí. Son las 15 de la noche. Ya todo el mundo quiere dedicarse a otras cosas, como comer y demás, y dormir. Entonces nos vemos el jueves tempranito, 2:45. ¿Me escuchan? O toda la gente duerme. ¡Yujú! Sí. Bien. Vamos a poner vista de la galería para que se vea todo el mundo igual. Entonces están aquí Jessie, Adina, Alexander, Isabela, Dorcas Michelle llegó, Gilda Chicona y Shirley Gutiérrez. Voy a poner presente a Dorcas Michelle, porque no la tenía presente. Todo el resto está presente. Entonces nos vemos el jueves, tempranito. La gente que suele llegar tarde, más tarde que yo. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches todos. Buenas noches. Buenas noches. Yuhu. Bellos durmientes. Ya, chao.